yo solía pensar que perder un matrimonio sería lo peor de un divorcio. Me equivoqué completamente. La verdadera devastación llegó en aquella sala del juzgado, bajo el aire viciado y las luces fluorescentes que zumbaban como moscas encerradas, cuando el juez pronunció que mi exmarido tendría la custodia completa de nuestros 2 hijos. En cuestión de minutos, mi papel como madre quedó reducido a visitas programadas con anticipación y llamadas fuertemente supervisadas por una trabajadora social que me miraba como si yo fuera una criminal en libertad condicional. El piso junto al paseo marítimo de la Barceloneta, que alguna vez fue mi orgullo y mi refugio después de años de esfuerzo, quedó oficialmente a su nombre. Incluso el coche registrado a mi nombre, un Seat León blanco que yo había pagado con mi propio sueldo, fue reasignado como un activo más útil para la residencia principal de los menores. Sentí como si el sistema hubiera tomado un marcador negro y tachado mi existencia de mi propia vida, borrándome con trazos gruesos y definitivos. Al salir del Palacio de Justicia, no lloré al principio. Me moví como alguien que se observa a sí misma desde afuera, una extraña flotando por una ciudad que ya no le pertenecía. Firmé papeles sin leerlos correctamente, con la mano temblando sobre cada línea punteada. Entregué llaves que todavía llevaban el calor de mi palma y acepté cajas de cartón llenas de los restos de una vida que ya no era mía. El Mediterráneo que antes podía ver desde mi ventana cada mañana mientras tomaba café era ahora solo una línea azul indiferente a lo lejos, perteneciente a gente que podía pagar abogados mejores que el mío. Cada firma que di ese día se sintió como un pequeño funeral, como enterrar pedazos de mí misma uno tras otro sin ceremonias ni testigos. Mi abogado, un hombre mayor con un traje arrugado que olía a tabaco y decepción, me había advertido que las cosas no se veían bien, pero yo no había entendido realmente lo que eso significaba hasta ese momento. Me dijo algo sobre pruebas insuficientes y estabilidad económica favorable a la otra parte, pero sus palabras se mezclaban con el sonido de mi propia respiración entrecortada y el eco de los pasos en el pasillo del juzgado. Cuando intenté explicar que yo había sido una buena madre, que había cuidado a mis hijos cada día durante años, que conocía sus alergias y sus miedos nocturnos mejor que nadie, él solo movió la cabeza con cansancio y dijo que eso no era suficiente en términos legales. Lo que importaba, según él, era la capacidad de proveer un entorno estable, y mi exmarido, con su negocio de importación de textiles y su nueva pareja que trabajaba como dentista, parecía más estable que yo, con mi trabajo de media jornada en una librería del barrio gótico. Fue solo cuando me senté sola en un asiento prestado del autobús interurbano, con las cajas de mi vida reducida apiladas en el compartimento de equipaje debajo de mí, que las lágrimas finalmente llegaron. Eran silenciosas, espesas y tercas, del tipo que se niegan a detenerse incluso cuando no hay nadie allí para presenciarlas. El autobús olía a gasoil y a los bocadillos que otros pasajeros comían sin mirarme. Entre sollozos que intentaba ahogar mordiéndome el labio inferior hasta sentir el sabor metálico de mi propia sangre, me di cuenta de que no poseía casi nada. Sin hogar propio, sin coche, sin presencia diaria en la vida de mis hijos. Lo que quedaba, casi como una ocurrencia tardía que ni siquiera había considerado hasta ese momento desesperado, era una casa pequeña y oxidada que mi abuela me había dejado en el campo, en un pueblo cerca de Teruel que apenas recordaba visitar de niña. Era el único lugar en el mundo donde mi nombre todavía significaba propiedad, y entonces dejé que el autobús me llevara allí, como si estuviera regresando no a una propiedad, sino a mi propio último rincón de tierra,
donde todavía podía existir sin permiso de nadie. El viaje duró casi 5 horas. 5 horas mirando por la ventana sucia del autobús cómo la ciudad se transformaba gradualmente en pueblos pequeños, luego en campos abiertos, luego en montañas bajas cubiertas de pinos y matorrales secos. Cada kilómetro que nos alejábamos de Barcelona se sentía como deshacer mi vida hacia atrás, como si estuviera rebobinando una película hasta llegar a un capítulo anterior que había olvidado que existía. Pensé en mis hijos, Marcos y David, y en cómo les explicaría que mamá no estaría allí para prepararles el desayuno mañana, ni pasado mañana, ni el día después de eso. Pensé en las caras que pondrían cuando mi exmarido, Javier, les dijera con esa voz controlada y razonable que él sabía usar tan bien, que yo había necesitado un tiempo para mí misma, o alguna otra mentira elegante que los protegiera de la verdad cruda de lo que realmente había pasado. Cuando el autobús finalmente se detuvo en la plaza principal del pueblo, ya había oscurecido casi por completo. Bajé con mis cajas, torpemente, dejando caer una en el pavimento irregular que hizo que algunos papeles salieran volando. Una señora mayor que estaba cerrando la persiana de una panadería me miró con curiosidad mezclada con lástima. Ese tipo de mirada que te hace sentir completamente transparente, como si toda tu vergüenza estuviera escrita en tu cara. Recogí mis cosas sin decir nada y caminé por las calles estrechas y empinadas, guiándome más por una memoria borrosa de la infancia que por un conocimiento real del camino. El pueblo estaba callado, solo se escuchaba el ladrido distante de un perro y el murmullo de algún televisor filtrándose desde las ventanas iluminadas de las casas. Cada paso que daba con las cajas pesadas en mis brazos me recordaba lo sola que estaba, lo lejos que había caído, lo poco que quedaba de la mujer que alguna vez creí ser. Cuando llegué, la casa se veía incluso más pequeña de lo que recordaba de mis vagos recuerdos de infancia. La verja se inclinaba hacia un lado, sostenida más por costumbre que por bisagras funcionales, y chirriaba de manera dolorosa cuando la empujé para abrirla. La pintura en las paredes había renunciado hacía mucho tiempo, rindiéndose ante manchas de óxido y moho que se extendían como viejos moretones sobre la fachada de estuco agrietado. Las tejas del tejado estaban desalineadas, resistiendo tercamente a la gravedad de una manera que desafiaba toda lógica arquitectónica, y los escalones del frente crujieron bajo mi peso como si estuvieran protestando por la repentina responsabilidad de sostener el dolor de alguien nuevamente. Era lo opuesto al piso pulido y moderno junto al mar que había perdido, y sin embargo, en ese momento preciso, era el único lugar que no me exigía nada, que no me juzgaba, que no me pedía que demostrara que merecía estar allí. Dejé las cajas en el suelo de la entrada mientras buscaba las llaves en mi bolso. Mis manos temblaban, no sé si por el frío de la noche o por el agotamiento emocional que llevaba acumulado desde hacía semanas. La cerradura estaba oxidada y resistente, y tuve que forcejear varios minutos antes de que finalmente cediera con un chasquido metálico que resonó en el silencio del pueblo dormido. La puerta se abrió hacia adentro con un gemido largo y quejumbroso, como si la casa misma estuviera despertando de un sueño profundo y no estuviera muy contenta con la interrupción. Dentro, el aire era pesado con el olor a polvo, madera vieja y veranos olvidados. Las cosas de mi abuela todavía estaban dispersas de la manera en que ella las había dejado, como si pudiera atravesar la puerta en cualquier segundo, con una bolsa de la compra y una queja sobre el clima o sobre cómo los vecinos ya no saludaban como antes. Las cortinas se habían desvanecido,
hasta convertirse en un color indescifrable, algo entre el beige sucio y el gris pálido, y partículas de polvo bailaban en las columnas estrechas de luz que entraban a través de las grietas entre las contraventanas mal cerradas. Pasé mis dedos a lo largo de los muebles, trazando recuerdos más que objetos, tardes enteras, pasadas escuchando sus historias sobre la guerra civil que ella había vivido de niña, mañanas cuando insistía en que comiera más tortilla de pollo no patatas porque estaba demasiado delgada, noches cuando sostenía mi rostro entre sus manos ásperas y me decía que era más fuerte de lo que creía. La casa tenía solo 2 dormitorios pequeños, una cocina que parecía detenida en los años 70, con sus azulejos naranjas y sus armarios de madera oscura, un baño diminuto con una bañera manchada de cal, y una sala de estar que servía también como comedor. Todo estaba cubierto por una capa uniforme de abandono y tiempo. En un rincón de la sala todavía estaba la mecedora donde mi abuela se sentaba a hacer punto mientras veía las noticias en su televisor antiguo, que ahora descansaba apagado y polvoriento sobre una mesita baja. Sobre la repisa de la chimenea, que ya no funcionaba, había fotografías enmarcadas, algunas tan viejas que las caras se habían vuelto borrosas, fantasmas de personas que ya no existían excepto en esas imágenes descoloridas. Dejé las pocas cajas que había traído junto a la pared y me senté en el viejo sofá tapizado en terciopelo verde gastado, que suspiró bajo mi peso como un amigo anciano demasiado cansado para fingir energía. El relleno sobresalía por una costura rota en el lateral, y los cojines se habían hundido de manera permanente en los lugares donde mi abuela solía sentarse durante décadas. El silencio a mi alrededor era espeso, pero extrañamente reconfortante, muy diferente del silencio que había experimentado en mi piso de Barcelona después de que Javier se fuera. Ese silencio lleno de acusaciones mudas y objetos que gritaban su ausencia. Aquí no había abogados, ni jueces, ni ojos acusadores esperando que cometiera un error. Solo el sonido distante de los pájaros que empezaban a despertar con el amanecer y el rumor ocasional de un tractor en algún lugar lejano iniciando la jornada de trabajo. Por primera vez en meses interminables, nadie estaba evaluando si yo era una buena madre, una buena esposa o una buena cualquier cosa. Era simplemente una mujer que había perdido casi todo, sentada en una casa que había sobrevivido lo suficiente como para recibirla de vuelta sin hacer preguntas incómodas. En ese agotamiento profundo que llegaba hasta los huesos, una decisión simple se formó en mi mente como niebla condensándose en agua. Antes de poder reconstruir cualquier cosa, necesitaba limpiar este lugar, arrancar el polvo y las telarañas, como si pudiera fregar mi propia desesperación fuera de las esquinas y grietas de estas paredes viejas. Me quedé dormida en ese sofá, todavía vestida con la misma ropa que había usado en el juzgado, sin siquiera quitarme los zapatos. Soñé con mis hijos, con sus voces llamándome desde algún lugar que no podía alcanzar, y me desperté varias veces durante la noche con el corazón acelerado y las mejillas húmedas, sin saber dónde estaba durante esos primeros segundos confusos de despertar. Cada vez que abría los ojos en la oscuridad completa de esa casa sin luz eléctrica funcionando todavía, sentía el peso de la realidad aplastándome de nuevo. Mis hijos estaban a kilómetros de distancia, durmiendo en habitaciones que yo ya no podía entrar libremente, creciendo sin mí en los pequeños momentos cotidianos que forman realmente la infancia. Cuando la luz gris del amanecer finalmente empezó a filtrarse entre las cortinas raídas, me levanté del sofá con todos los músculos adoloridos por la posición incómoda y por la tensión acumulada. Mi reflejo en el espejo oxidado del pasillo
me mostró a una mujer que apenas reconocía. Ojeras profundas, cabello despeinado, ropa arrugada, la cara marcada por líneas que no había notado antes. Me pregunté cuándo exactamente había envejecido 10 años en cuestión de meses. Me lavé la cara con el agua fría que salía a borbotones irregulares del grifo de la cocina, un grifo que goteaba constantemente y que necesitaba reparación urgente, y decidí que no podía quedarme sentada ahogándome en autocompasión. Si esto iba a ser mi realidad ahora, al menos haría que esta casa fuera habitable. Al menos haría algo con mis manos que produjera resultados visibles, algo que me recordara que todavía era capaz de cambiar algo, aunque fuera solo el estado de unos cuantos metros cuadrados de espacio polvoriento. La mañana siguiente, o quizás era la misma mañana, después de esas pocas horas de sueño interrumpido, me até el pelo hacia atrás con una goma elástica que encontré en mi bolso y comencé a limpiar. Empezó como una acción mecánica, algo para mantener mis manos ocupadas, mientras mis pensamientos derivaban entre la culpa y el entumecimiento emocional. Barrí los suelos de baldosas antiguas que revelaban patrones de flores desgastadas bajo décadas de suciedad acumulada. Sacudí las alfombras fuera en el pequeño patio trasero donde las nubes de polvo se elevaban como fantasmas al sol de la mañana, y abrí las ventanas que habían estado cerradas durante años, sintiendo cómo el aire fresco del campo entraba tímidamente, como si tampoco estuviera seguro de ser bienvenido. La casa lentamente comenzó a respirar de nuevo. Con cada cubo de agua turbia que tiraba por el desagüe del patio, imaginaba que estaba lavando una capa de humillación de mi propia piel, fregando la vergüenza que había sentido en el juzgado cuando el juez había leído la sentencia con voz monótona, como si estuviera hablando del clima y no destruyendo la vida de alguien. Había un consuelo extraño en ver resultados inmediatos, incluso si eran solo baldosas más limpias y menos polvo en los estantes de la cocina. Era algo que podía controlar, algo que mejoraba visiblemente con mi esfuerzo, a diferencia de todo lo demás en mi vida, que parecía empeorar sin importar cuánto lo intentara. Limpié la cocina primero, fregando los azulejos naranjas que mi abuela había instalado con tanto orgullo en los 70, quitando las telarañas que colgaban en las esquinas como decoraciones macabras de Halloween olvidadas allí por alguna araña que probablemente ya estaba muerta. Limpié el interior de los armarios, encontrando latas de conservas caducadas hace años, paquetes de harina convertidos en bloques sólidos por la humedad, y tazas desparejadas que mi abuela había coleccionado de diferentes juegos a lo largo de su vida. Cada objeto que sacaba traía un recuerdo, fragmentos de veranos pasados aquí, cuando yo era niña, y el mundo parecía infinitamente más simple. Pasé al baño, donde la cal había creado formaciones casi geológicas alrededor del grifo y en el interior de la bañera. Usé vinagre y bicarbonato que había encontrado en un pequeño colmado del pueblo que abría temprano, y froté hasta que mis nudillos dolieron y la porcelana comenzó a mostrar su blanco original debajo de años de abandono. El espejo sobre el lavabo estaba tan manchado que apenas podía ver mi reflejo, y cuando lo limpié, casi deseé no haberlo hecho, porque la mujer que me devolvía la mirada desde el cristal limpio parecía haber envejecido décadas en meses. La sala de estar tomó más tiempo. Había que mover los muebles pesados para limpiar detrás de ellos, y descubrí montones de polvo acumulado, algunas revistas viejas amarillentas por el tiempo, y un zapato solitario de mi abuela que me hizo sonreír a pesar de todo, porque recordé cómo ella siempre se quejaba de perder cosas. Limpié cada fotografía enmarcada en la repisa, mirando las caras de parientes que apenas conocía o no conocía en absoluto,
gente que había vivido y muerto en este pueblo sin salir nunca más allá de los pueblos vecinos, gente para quien este lugar había sido su mundo completo. Eventualmente, después de horas que se habían mezclado unas con otras hasta perder la noción del tiempo, llegué al dormitorio viejo de mi abuela. Esta habitación siempre había tenido algo diferente, casi sagrado de una manera silenciosa y práctica. Era donde ella había dormido durante más de 50 años después de enviudar joven, donde había leído sus novelas románticas de kiosco hasta altas horas de la noche, donde había rezado cada mañana arrodillada junto a la cama, con una devoción que yo nunca había comprendido realmente. El armario ropero se alzaba contra la pared, grande y pesado, hecho de madera oscura que el tiempo no había derrotado completamente. Sus puertas resistían cuando intenté abrirlas, hinchadas por la humedad de años sin uso, y por un momento consideré dejarlo para otro día, porque mis brazos ya estaban cansados de tanto fregar y levantar cosas. Pero algo en mí insistía en confrontar lo que estuviera escondido detrás de esas bisagras reluctantes, como si limpiar este mueble particular estuviera conectado de alguna manera invisible con seguir adelante, con no dejar ningún rincón sin revisar, ningún espacio sin transformar. Tiré más fuerte, usando todo el peso de mi cuerpo como palanca, hasta que las puertas finalmente cedieron con un gemido bajo y prolongado que sonó casi humano en el silencio de la casa. Dentro, los estantes estaban apilados con sábanas dobladas, la mayoría de ellas amarillentas por el tiempo y oliendo a naftalina y a ese aroma particular de cosas guardadas durante demasiado tiempo. Vestidos que nadie había usado durante años colgaban como fantasmas cansados, sus formas familiares pero extrañas, recordándome a una época diferente, cuando mi abuela era más joven y todavía salía a la plaza del pueblo los domingos después de misa. Comencé a sacar cosas, creando montones en el suelo de baldosas frías, para conservar, para donar a la parroquia, para tirar. Había mantones de lana, medias con carreras, un vestido negro de luto que probablemente había usado durante años después de que muriera mi abuelo, zapatos de tacón bajo que estaban pasados de moda incluso para los estándares de hace décadas. En algún momento, cuando me agaché para mover una caja pesada del fondo del armario, una caja llena de lo que parecían ser álbumes de fotos envueltos en papel de periódico viejo, mi mano rozó contra el panel trasero del armario. Hizo un sonido que difería del golpe sólido de la madera. Era hueco, como si hubiera un espacio vacío detrás. Mi corazón dio un pequeño salto inesperado, el primer momento de algo parecido a la curiosidad o el interés que había sentido en semanas. Golpeé de nuevo, más deliberadamente esta vez, y el mismo eco extraño respondió, confirmando que no lo había imaginado. En ese instante, la limpieza se volvió secundaria, casi olvidada por completo. Aparté la ropa colgante a los lados y examiné el panel más de cerca, pasando mis dedos por la madera oscura en busca de algo, aunque no sabía exactamente qué. Noté una grieta fina que corría verticalmente a lo largo de la madera, sutil pero innegablemente allí una vez que sabías dónde mirar. Con dedos temblorosos que dejaban huellas en el polvo acumulado, presioné a lo largo del borde hasta que una porción del panel se desplazó ligeramente hacia adelante, revelando un compartimento oculto detrás de él. Mi respiración se volvió superficial y rápida. Se sentía irreal, como una escena de una película que había visto años atrás y olvidado. Esas películas de misterio donde siempre hay un secreto escondido en la casa vieja. Detrás del panel, incrustada en la pared de piedra, había una caja fuerte pequeña, su metal ligeramente oxidado en los bordes, pero todavía sólido y funcional. Por un momento, simplemente me quedé mirándola,
paralizada, como si moverme pudiera asustarla y hacerla desaparecer como un espejismo. Mi abuela, que siempre había parecido tan simple y transparente, una mujer de pueblo que cocinaba, cosía y rezaba, había guardado un secreto que literalmente vivía detrás de las paredes de su dormitorio. La caja fuerte tenía una cerradura de combinación, desgastada por el uso de hace mucho tiempo, con números apenas legibles en el dial circular. No había instrucciones, ni pista alguna, ni una nota amarilla pegada en el lateral como en las películas. Me quedé mirándola durante varios minutos, tratando de procesar el hecho de que mi abuela, la misma mujer que me había enseñado a hacer buñuelos y que se quejaba de los programas modernos de televisión, había escondido algo lo suficientemente importante como para instalar una caja fuerte detrás de un panel secreto en su armario. Probé las combinaciones obvias primero, con dedos torpes y ansiosos. La fecha de nacimiento de mi abuela, giré el dial lentamente, según los números que recordaba de los documentos que había visto alguna vez. Nada. El mecanismo emitió un pitido agudo, que sonó casi como un reproche. Probé mi propia fecha de nacimiento, pensando que tal vez había escondido algo relacionado conmigo. Otro pitido, más fuerte esta vez, como si la caja estuviera perdiendo la paciencia. Intenté el año en que se construyó la casa, que estaba grabado en una placa sobre la entrada principal. Fracaso de nuevo. Con cada intento fallido, el nudo en mi estómago se apretaba más, mezclando la frustración con algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, ese sentimiento traicionero que me había prometido no volver a sentir después de lo que había pasado en el juzgado. Me senté en el suelo del dormitorio, con la espalda apoyada contra la cama de hierro forjado de mi abuela, y miré la caja fuerte abierta en el armario como si pudiera revelar sus secretos solo con observación prolongada. El polvo que había levantado al mover las cosas flotaba en el aire, iluminado por la luz de la tarde que entraba por la ventana pequeña. Me sentía absurda, obsesionándome con una caja fuerte en una casa vieja, como si eso fuera de alguna manera más importante que el hecho de que mis hijos estaban a cientos de kilómetros de distancia, probablemente cenando en ese momento sin mí, acostumbrándose a una rutina que no me incluía. Pero no podía dejarlo. Había algo en ese descubrimiento que había despertado una parte de mí que creía completamente muerta. Entonces, casi por accidente, mis ojos cayeron sobre una fotografía enmarcada que estaba en la mesita de noche. Era de mi boda. Llevaba años sin mirarla realmente. Probablemente la había visto cientos de veces de manera superficial sin procesarla. Mi abuela estaba en la esquina de la imagen, un poco borrosa porque no era el foco principal de la foto, observándome a mí y a Javier con una expresión que ahora, con la distancia del tiempo y el dolor, reconocía como preocupación disfrazada de felicidad. Sus labios sonreían, pero sus ojos no, esos ojos oscuros que habían visto demasiado en su larga vida como para ser engañados fácilmente. La fecha estaba escrita en el reverso del marco con su caligrafía cuidadosa, esa letra redonda y clara que había practicado en la escuela del pueblo cuando era niña. 15 de junio de 2015. Un pensamiento silencioso surgió en mi mente, abriéndose camino entre mi agotamiento y mi incredulidad. La fecha de mi matrimonio. Parecía a la vez demasiado doloroso y demasiado obvio. Todavía recuerdo ese día con una claridad que me duele, el calor sofocante de junio en Barcelona, mi vestido que pesaba más de lo que había anticipado, la sonrisa de Javier que entonces me parecía perfecta y ahora, en retrospectiva, tenía un filo que no había querido ver. Pero ¿por qué mi abuela usaría esa fecha específicamente para la combinación? ¿Qué significado tenía para ella
más allá de ser el día en que su nieta se casó. Mis manos se movieron solas, casi sin mi permiso consciente. Giré el dial con más cuidado esta vez, ingresando los números uno por uno. 1, 5, 0, 6, 1, 5. Cada clic del mecanismo resonaba dentro de mi pecho como si mi propio corazón estuviera sincronizado con él. Cuando terminé la secuencia, hubo un momento de silencio absoluto en el que pensé que había fallado de nuevo, que era solo otra combinación incorrecta en una lista cada vez más larga. Pero entonces escuché un sonido suave, metálico, definitivo. El mecanismo se liberó. La puerta de la caja fuerte se aflojó ligeramente hacia adelante, invitándome a abrirla por completo. Se sintió como si la casa misma acabara de exhalar después de contener la respiración durante años. Abrí la puerta con manos que temblaban tanto que casi no podía agarrar el pequeño tirador. Dentro de la caja fuerte no había oro brillante ni joyas centelleantes que resolvieran milagrosamente mis problemas financieros de la noche a la mañana. No había fajos de billetes escondidos como en las películas de atracos. En su lugar había una pila ordenada de documentos, cuidadosamente organizados y sostenidos con clips de metal que se habían oxidado ligeramente con el tiempo. Había varios pendrives USB en una bolsita de plástico transparente del tipo antiguo que ya casi nadie usaba. Había un cuaderno de cuero negro, gastado en las esquinas por el uso frecuente, y había un sobre sellado con mi nombre escrito en él, en la inconfundible curva de la caligrafía de mi abuela. Ver mi nombre escrito por ella, sabiendo que había estado muerta durante casi 3 años, hizo que algo se rompiera dentro de mí. Tomé el sobre con dedos temblorosos. El papel tenía un olor familiar, una mezcla de detergente y lavanda que hacía que mi garganta se apretara dolorosamente. Lo abrí con cuidado, como si el papel pudiera desintegrarse si no tenía suficiente delicadeza, y desdoblé la carta que estaba dentro. Eran 3 páginas escritas a mano, con esa misma letra clara y redonda, sin una sola palabra tachada, como si ella hubiera planeado cada oración antes de escribirla. La fecha en la parte superior era de 6 meses antes de su muerte, cuando ella ya sabía que su corazón estaba fallando, pero se había negado a decírmelo para no preocuparme. Empezó explicando que siempre había sospechado del verdadero carácter de Javier. Desde el primer día que lo conoció en aquella comida familiar, donde él había sido todo sonrisas y buenos modales, pero donde ella había notado cómo sus ojos se movían calculando, evaluando, midiendo. Escribió sobre conversaciones que había escuchado por casualidad durante las visitas, tonos de voz que no le habían gustado, pequeñas crueldades verbales, disfrazadas de bromas que ella había registrado mentalmente. Explicó que había empezado a reunir información discretamente, sin decirme nada, porque sabía que yo estaba enamorada y que no habría escuchado advertencias de todas formas. Había hablado con una vecina suya del pueblo que trabajaba en un banco y que le había enseñado cómo acceder a registros públicos. Había aprendido a usar Internet en la biblioteca del pueblo, a sus 70 y tantos años, solo para poder buscar información sobre las propiedades y negocios de Javier. Describió el contenido de la caja fuerte como su arma secreta, algo que había construido durante años para protegerme en caso de que lo peor sucediera, que era exactamente lo que había pasado. Se refirió a los documentos como prueba y al cuaderno como un mapa que me guiaría a través de lo que ella había descubierto. En la última página, con una letra ligeramente más temblorosa que sugería que le estaba costando mantener la compostura, escribió que me amaba más de lo que las palabras podían expresar, que siempre había sabido que yo era fuerte incluso cuando yo misma no lo sabía, y que esta caja fuerte
Era su manera de estar a mi lado incluso después de su muerte, de seguir protegiéndome como siempre había tratado de hacer. Las lágrimas caían sobre el papel mientras leía, manchando algunas palabras, pero no podía parar. Leí la carta 3 veces seguidas, absorbiendo cada palabra, cada frase cuidadosamente construida por una mujer que me había amado lo suficiente como para prepararse para una batalla que no viviría para ver. Mi abuela, que nunca había ido más allá de la escuela primaria, que cocinaba con recetas que guardaba en su cabeza y no en libros, que se persignaba antes de cada comida y encendía velas a los santos cuando alguien estaba enfermo, había construido metódicamente un caso contra mi exmarido con la paciencia de un detective y el amor feroz de una protectora. Dejé la carta a un lado con reverencia y saqué los documentos de la caja fuerte. Eran copias de contratos y extractos bancarios, algunos impresos en papel normal y otros en ese papel térmico de fax que ya había empezado a desvanecerse en los bordes. Había registros de propiedades que no conocía, cuentas bancarias de las que nunca había oído hablar, inversiones que Javier nunca había mencionado durante el divorcio, cuando supuestamente había declarado todos sus activos al tribunal. Mi abuela había marcado secciones importantes con notas adhesivas que ahora estaban amarillentas y había escrito comentarios en los márgenes con lápiz, explicando conexiones y patrones en un lenguaje simple, pero devastadoramente claro. Pasé horas sentada en el suelo del dormitorio, rodeada de papeles extendidos sobre la alfombra gastada, como si fueran piezas de un rompecabezas macabro que finalmente estaba empezando a tomar forma. Los documentos revelaban un lado de Javier que me había negado a ver durante años, o que tal vez había visto, pero había racionalizado, excusado, ignorado, porque era más fácil que enfrentar la verdad. Había copias de contratos de compraventa de propiedades, registradas bajo nombres de empresas que técnicamente eran suyas, pero que nunca había mencionado durante el proceso de divorcio. Había extractos bancarios de cuentas en Andorra que mostraban depósitos regulares y sustanciales que no coincidían con los ingresos que él había declarado oficialmente. Había documentos de constitución de sociedades mercantiles con fechas que se remontaban a años atrás, mucho antes de que nuestra separación siquiera fuera una posibilidad en mi mente. Mi abuela había anotado todo cuidadosamente, dejando notas pequeñas en los márgenes que explicaban conexiones y patrones con una claridad que me dejaba sin aliento. Esta transferencia coincide con la semana que dijo que el negocio iba mal, decía una nota junto a un extracto bancario que mostraba un ingreso de 50.000 euros. Esta propiedad la compró el mismo mes que te dijo que no podía ayudarte con la reparación del coche, señalaba otra, con su letra redonda y firme, que no temblaba ni siquiera cuando exponía mentiras. Era como si ella hubiera construido silenciosamente un caso, ladrillo a ladrillo, durante años, mientras todos los demás la veíamos como una anciana simpática que cocinaba y contaba historias del pasado. El cuaderno de cuero negro era aún más revelador en algunos aspectos. Contenía fechas, nombres y descripciones breves de conversaciones que ella había escuchado o cosas que había notado durante las comidas dominicales y las reuniones familiares a las que Javier asistía con su mejor cara de yerno perfecto. 15 de marzo 2014. Lo oí hablar por teléfono en el jardín. Mencionó una cuenta en Girona que necesitaba mantener discreta. No sonaba como conversación de negocios normal. 22 de julio 2016. Llegó en un coche nuevo, un BMW, pero cuando tu padre le preguntó, dijo que era prestado. Al día siguiente vi el mismo coche estacionado en 1900, su oficina con matrícula a su nombre. Las entradas continuaban página tras página, una crónica paciente de sospechas fundamentadas y observaciones cuidadosas
que demostraban que mi abuela había estado prestando atención cuando nadie más lo hacía. Al principio sentí una mezcla de rabia y vergüenza que me revolvía el estómago hasta el punto de sentir náuseas. Rabia hacia él, por haberme mentido durante tanto tiempo, por haber construido una vida paralela de secretos mientras yo criaba a nuestros hijos y confiaba en que estábamos construyendo algo juntos. Rabia hacia el sistema legal que lo había escuchado presentarse como el padre estable y confiable sin cuestionar realmente sus declaraciones financieras. Pero también vergüenza hacia mí misma, vergüenza profunda y ardiente, por haber ignorado las señales sutiles que mi abuela había tratado de enviarme. Recordaba comentarios que ella había hecho durante esos años, preguntas aparentemente inocentes sobre las finanzas familiares, sugerencias de que yo debería tener mis propias cuentas separadas por si acaso, advertencias veladas que yo había descartado como la paranoia de una mujer mayor que había crecido en tiempos más difíciles. Pero debajo de esas emociones turbulentas, algo más comenzó a agitarse, algo que no había sentido desde antes del divorcio, tal vez desde antes incluso de que mi matrimonio empezara a desmoronarse. Era una sensación de agencia, de control, de poder hacer algo más que simplemente aceptar lo que me habían dado. Estos no eran acusaciones vagas o estallidos emocionales del tipo que mi abogado me había dicho que no servirían de nada en el tribunal. Esto eran hechos organizados y documentados con una meticulosidad que habría hecho sentir orgulloso a cualquier detective. La caja fuerte no contenía magia en el sentido literal, pero contenía algo que en el mundo real podía ser igual de poderoso: evidencia. Evidencia de que él no había sido transparente, ni en nuestro matrimonio, ni en nuestra separación, y evidencia que potencialmente podía cambiar todo lo que el juez había decidido basándose en información incompleta. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas telefónicas y citas. Primero tuve que conseguir que alguien en el pueblo me dejara usar su internet para hacer búsquedas básicas sobre abogados en la región. Una vecina, la misma que me había mirado con lástima aquella primera noche, resultó ser más amable de lo que su expresión inicial había sugerido. Me ofreció café y el uso de su ordenador y no hizo preguntas incómodas sobre por qué una mujer de Barcelona estaba escondida en un pueblo perdido de Teruel buscando representación legal. Llevé los documentos a un bufete pequeño en Teruel ciudad, uno que me había recomendado un vecino anciano que recordaba a mi abuela con cariño y que insistió en que este abogado en particular era de los buenos, de los que no te roban. El despacho estaba en un edificio antiguo cerca de la catedral, con escaleras estrechas y un ascensor que hacía ruidos preocupantes. La recepcionista me hizo esperar casi una hora en una sala con revistas viejas y un olor a café recalentado, y yo me pasé ese tiempo agarrando la carpeta con los documentos tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. El abogado era un hombre de unos 50 años llamado Miguel Ángel Serrano, con gafas de montura metálica y una corbata ligeramente torcida, que sugería que se la había ajustado él mismo esa mañana sin mirarse al espejo. Era cauteloso al principio, acostumbrado a escuchar historias desesperadas sin mucha sustancia detrás de ellas, historias de mujeres que llegaban a su oficina después de divorcios devastadores, con poco más que dolor y acusaciones que no podían probar. Pero a medida que iba hojeando las páginas que yo había organizado cuidadosamente la noche anterior, copiando el sistema de mi abuela de usar notas adhesivas de colores para marcar las secciones más importantes, su expresión cambió. Se quitó las gafas, las limpió con su corbata, se las volvió a poner
y siguió leyendo con más atención. Vio lo que yo había visto, un patrón de ocultación financiera y mala fe que era imposible de ignorar una vez que tenías todos los pedazos delante de ti. Se recostó en su silla, que crujió bajo su peso, y me miró con una mezcla de sorpresa profesional y algo que podría haber sido respeto. Me explicó que el acuerdo de divorcio y la decisión de custodia podían ser impugnados si lográbamos demostrar que se había ocultado información deliberadamente al tribunal, que la sentencia se había basado en una representación falsa de la situación económica real. No sería rápido ni fácil, me advirtió con una honestidad que agradecí porque ya había tenido suficientes mentiras elegantes para toda una vida. Pero era posible. Por primera vez en meses interminables, salí de una oficina legal con algo más que desesperación. Salí con un plan, con documentos que significaban algo, con una dirección hacia adelante, en lugar de solo la caída libre que había estado experimentando. La batalla legal que siguió no fue del tipo que aparece en las series de televisión, con música dramática y confesiones repentinas en medio de la sala del tribunal. Fue lenta, agotadora y llena de retrasos burocráticos que me hacían querer rendirme cada 2 semanas. Se presentaron escritos que parecían interminables, llenos de lenguaje legal que apenas entendía incluso cuando Miguel Ángel me los explicaba pacientemente. Se hicieron contraargumentos por parte del abogado de Javier, un hombre de Madrid con trajes caros que trataba de desacreditar los documentos diciendo que eran demasiado viejos o sacados de contexto. Se programaron audiencias que luego se posponían porque el juez estaba enfermo o porque había un problema administrativo con el juzgado. Hubo días en los que quería tirar la toalla, cuando el peso de la burocracia y la arrogancia de Javier parecían más fuertes que cualquier montón de documentos, por muy bien organizados que estuvieran. Pero cada vez que sentía que me estaba debilitando, que estaba a punto de llamar a Miguel Ángel y decirle que olvidara todo el asunto porque era demasiado difícil, demasiado caro emocionalmente, demasiado agotador, pensaba en mi abuela, copiando silenciosamente esos papeles. La imaginaba en la biblioteca del pueblo, con sus gafas baratas de farmacia, aprendiendo a usar un ordenador a los 70 y tantos años, porque me quería lo suficiente como para salir de su zona de confort. La imaginaba tomando notas en ese cuaderno de cuero durante las cenas familiares, sonriendo y sirviendo más comida, mientras mentalmente registraba cada inconsistencia, cada mentira pequeña que Javier decía sin pensar que alguien estaba prestando atención. Esa imagen me sostenía. Me recordaba que si ella había sido lo suficientemente fuerte como para construir este caso ladrillo a ladrillo durante años, yo podía ser lo suficientemente fuerte como para llevarlo hasta el final. Poco a poco, lentamente, como el agua que desgasta la piedra gota a gota, la verdad comenzó a salir a la superficie. El tribunal ya no podía ignorar las inconsistencias cuando estaban documentadas tan meticulosamente. El hombre que había parecido tan impecable en el primer juicio, con sus trajes perfectos y su vocabulario cuidadoso, ahora parecía menos estable, menos honesto y ciertamente menos merecedor de la confianza ciega que el primer juez le había otorgado. Sus explicaciones para las cuentas no declaradas sonaban débiles cuando Miguel Ángel las comparaba con los documentos que teníamos. Sus justificaciones para las propiedades ocultas se desmoronaban bajo el peso de las fechas y los números que mi abuela había preservado tan cuidadosamente. Las decisiones finales no llegaron como una sola victoria gloriosa, con fuegos artificiales y aplausos, sino como una serie de pasos pequeños pero decisivos
que se acumularon durante meses hasta que finalmente el peso de la evidencia se volvió imposible de ignorar. El acuerdo financiero del divorcio fue revisado después de una audiencia particularmente tensa en la que el juez, una mujer de mediana edad con una expresión seria que no revelaba nada, había interrogado directamente a Javier sobre las cuentas en Andorra. Sus respuestas habían sido evasivas, llenas de tecnicismos y justificaciones que sonaban cada vez más huecas con cada pregunta. Cuando Miguel Ángel presentó los extractos bancarios con las anotaciones de mi abuela explicando cada transacción sospechosa, algo cambió en la sala. El aire mismo pareció volverse más pesado, más serio. El tribunal reconoció finalmente los activos que habían sido escondidos y el acuerdo económico se modificó para reflejar la realidad de Innovesim, nuestra situación financiera, en lugar de la ficción que Javier había presentado inicialmente. No me convertí en rica de la noche a la mañana. No hubo ningún cheque enorme que resolviera mágicamente todos mis problemas, pero obtuve una estabilidad económica que nunca había esperado recuperar después de aquel primer día devastador en el juzgado, cuando me habían quitado todo. Pude respirar sin el constante peso de preguntarme cómo iba a pagar el alquiler el mes siguiente, cómo iba a comprar ropa nueva para los niños cuando crecieran, cómo iba a sobrevivir con los trabajos precarios de media jornada que había estado haciendo. Más importante que el dinero, aunque el dinero ciertamente ayudaba, fue que el régimen de custodia se reevaluó. No recibí la custodia completa de Marcos y David, y una parte de mí todavía duele cuando pienso en eso, cuando me despierto en mitad de la noche y recuerdo que no están durmiendo en la habitación de al lado. Pero el tribunal reconoció que la decisión anterior había sido influenciada injustamente, que se había basado en una representación fraudulenta de las circunstancias. Mi tiempo con ellos aumentó significativamente. De aquellas visitas supervisadas humillantes de 2 horas cada 2 semanas a un régimen de custodia con partida real, donde pasaban conmigo fines de semana completos y la mitad de las vacaciones escolares. Las restricciones se suavizaron hasta casi desaparecer. Ya no tenía que soportar la mirada evaluadora de una trabajadora social cada vez que quería abrazar a mis propios hijos. El tono de las evaluaciones psicológicas cambió completamente. Ya no me trataban como una mujer frágil e inestable que necesitaba ser vigilada constantemente. Me veían como alguien a quien se le había hecho daño y que había tenido el coraje de luchar contra esa injusticia. Con el acuerdo revisado, pude finalmente dejar atrás la sofocación financiera constante que había estado ahogándome durante meses. No volví a un piso lujoso junto al paseo marítimo de la Barceloneta. Esa vida, ahora me doy cuenta, nunca había sido realmente mía de todas formas. Había sido parte de una ilusión, una fachada bonita, construida sobre mentiras y secretos. En su lugar, alquilé un apartamento modesto en Hospitalet, cerca de la escuela de mis hijos, un 3er piso sin ascensor en un edificio de los años 70, con vecinos ruidosos y tuberías que hacían ruidos extraños por la noche. No tenía vistas al mar ni acabados elegantes, pero tenía 2 dormitorios donde Marcos y David podían quedarse conmigo. Tenía una cocina donde podía prepararles sus comidas favoritas y tenía paredes que eran mías para decorar sin pedirle permiso a nadie. Encontré trabajo remoto como correctora de textos para una editorial pequeña, algo que podía hacer desde casa y que me permitía tener horarios flexibles para poder asistir a las funciones escolares de mis hijos, llevarlos al médico cuando estaban enfermos, ayudarlos con los deberes por las tardes. No ganaba tanto como cuando trabajaba a tiempo completo antes del divorcio, pero ganaba lo suficiente
y lo suficiente se sentía como abundancia después de haber pasado por la escasez absoluta. Cada vez que pagaba el alquiler a tiempo, cada vez que compraba comida sin tener que calcular cada céntimo, sentía una gratitud profunda hacia mi abuela y su previsión silenciosa. La casa oxidada en el pueblo de Teruel permaneció a mi nombre y tomé la decisión consciente de no venderla, aunque varios vecinos me habían dicho que podría sacar algo de dinero por ella, no mucho, pero algo. No pude hacerlo. Esa casa se había convertido en algo más que una propiedad con un valor catastral y unos metros cuadrados registrados en un papel. Era el lugar donde me había desmoronado completamente, donde había tocado fondo y también donde había comenzado a reconstruirme a mí misma pedazo a pedazo. Era donde había descubierto que mi abuela me había estado protegiendo incluso desde la tumba, que el amor a veces requiere más que palabras cálidas y abrazos, que a veces requiere preparación práctica y pragmatismo. Visitaba la casa cada pocos meses, tomando el autobús que ahora conocía bien, con sus paradas en pueblos pequeños y sus pasajeros silenciosos que leían periódicos o miraban por la ventana. A veces llevaba a Marcos y David conmigo durante sus fines de semana, y ellos corrían por el pequeño patio trasero persiguiendo lagartijas y quejándose de que no había wifi, pero también comiendo las manzanas que caían del árbol viejo que mi abuela había plantado décadas atrás. Les conté sobre su bisabuela, sobre cómo ella había sido más fuerte y más lista de lo que nadie le daba crédito, sobre cómo nos había salvado cuando más lo necesitábamos. David, el menor, que tenía 9 años, me preguntó si la abuela había sido como un superhéroe, y yo le dije que sí, que exactamente así había sido, aunque su superpoder no era volar ni tener fuerza sobrehumana, sino el amor paciente y la determinación silenciosa. Con el tiempo, la caja fuerte dejó de ser solo una caja de metal escondida detrás de un armario. Se convirtió en un símbolo de algo que mi abuela había entendido mejor que yo, que el amor a veces requiere acción y no solo sentimiento. Su secreto nunca había sido sobre dinero o sobre venganza, aunque ciertamente había logrado ambas cosas de manera indirecta. Había sido sobre darme una manera de protegerme a mí misma cuando yo ya no creía que podía hacerlo, sobre construirme un camino de salida antes de que yo supiera que lo necesitaría. La carta que había dejado, los documentos que había reunido con tanta paciencia, la confianza que había depositado en quien yo podría llegar a ser, incluso cuando yo misma había dejado de creer en esa persona, todo eso había reformado completamente la manera en que veía mi propia historia. Había perdido casi todo en el divorcio, eso era innegable. Pero en esa pérdida me vi obligada a ver la verdad, no solo sobre Javier y sus mentiras cuidadosamente construidas, sino también sobre mí misma y sobre lo que realmente importaba. Aprendí que la estabilidad que había pensado que teníamos en Barcelona había sido una ilusión elegante construida sobre arena. Aprendí que el amor verdadero, el tipo de amor que mi abuela me había dado, no siempre se expresa con palabras dulces y gestos obvios. A veces se expresa en la preparación silenciosa, en tomar notas en un cuaderno de cuero durante las cenas familiares, en aprender a usar un ordenador a los 70 años, porque tu nieta podría necesitar esas habilidades traducidas en evidencia documental algún día. Hoy, cuando me miro en el espejo del baño de mi apartamento en Hospitalet, con su luz fluorescente que parpadea ocasionalmente y su marco barato de plástico, ya no veo a la mujer que salió del juzgado con las manos vacías y el corazón destrozado. Veo a alguien que aprendió a levantarse no porque fuera valiente o intrépida, sino porque finalmente
se dio cuenta de que no estaba sola, de que nunca había estado realmente sola. Mi abuela había estado luchando a mi lado mucho antes de que yo supiera que había una batalla que pelear. Su arma secreta no estaba solo escondida en una caja fuerte detrás de un panel falso en un armario viejo. También estaba plantada en mí, en forma de resiliencia, claridad y el rechazo a aceptar la injusticia como destino inevitable. No recuperé la vida exacta que tenía antes del divorcio, y ahora sé que no la habría querido de todas formas porque esa vida estaba construida sobre mentiras que no veía o que no quería ver. En su lugar, construí una vida diferente, más pequeña en términos de lujo superficial quizás, más humilde en sus dimensiones físicas, pero infinitamente más rica en dignidad y verdad. Una vida donde mis hijos saben que su madre luchó por ellos, donde yo sé que fui capaz de levantarme incluso después de la caída más dura. Una vida donde cada mañana me despierto en un apartamento que no es impresionante, pero que es honestamente mío, donde cada objeto tiene un significado real y no es solo parte de una fachada para impresionar a otros. La casa oxidada en Teruel sigue allí, con su verja torcida y sus paredes manchadas, esperándome cada vez que necesito recordar dónde estuvo guardada mi fuerza durante todos esos años. La caja fuerte sigue empotrada en la pared detrás del armario de mi abuela, ahora vacía de documentos, pero llena de significado. A veces, cuando visito, abro el armario y toco el metal frío de la caja, y siento como si estuviera tocando directamente el amor de mi abuela, transformado en algo sólido y tangible que me salvó cuando más lo necesitaba. Y cuando mis hijos me preguntan cómo logré cambiar las cosas, cómo conseguí que el juez escuchara finalmente, les cuento sobre su bisabuela y su caja fuerte secreta. Les enseño que el amor verdadero a veces se parece más a preparación práctica que a palabras románticas, que proteger a alguien significa a veces hacer el trabajo duro y silencioso que nadie ve hasta que se necesita. Les enseño que caer no es el final de la historia si tienes la voluntad de levantarte y la suerte de tener a alguien que creyó en ti incluso cuando tú habías dejado de creer en ti misma.